Auspicia DQI. Holcim. En Diseño que Incluye, miércoles 29 de abril, Día del Animal, muy cerquita del Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Pero no vamos a hablar hoy de efemérides, vamos a hablar de arte inclusivo, vamos a hablar de arte, más que diseño también, ¿no? Porque bueno, estoy acá con Nika Señora, que es diseñador gráfico de profesión, pero que nos conocimos nos estamos conociendo personalmente ahora en realidad, pero yo conocí su arte en la Bioferia a través de Sonderflag, que es una galería nueva de arte que acaba de inaugurar hace muy poquito, pero sin spoilear, porque al final vamos a mostrar y a contar Sonderflag. Ahora quiero, primero darte la bienvenida y un honor conocerte en persona. Nika, ¿cómo estás? Gracias, Lore. Muy bien, muy bien. Y el Día del Animal, qué loco. Sí. Bueno, le voy a hacer una torta a mis perritos hoy. Muy bien, ¿cómo se llaman tus perritos? Mora y Pochoclo. Mi perra también se llama Mora. Ah, mira. Sí. Bueno, mi perra se llama Mora y es viejita, pero Pochoclo tiene 3 años, es más la juventud de la casa. Sí, muy bien. Y también nosotros acá en Diseño que Incluye hablamos de cómo se incluyen los animales en los proyectos. Ha venido Alejandra a hablar de un diseño especial es una aplicación para encontrar. Ajá. O sea, vos te descargas la aplicación y podés encontrar a tu perrito perdido. Eso dispara. Eso resuelve la vida de la gente. Sí, no se conoce casi, por eso se llama Pet. Espera. Algo con Pet. Sí, no me acuerdo. Una aplicación que no diga lo quiero Pet, decir, pero no. Cuando terminemos el programa te lo voy a decir bien, porque se me hizo una laguna y no lo quiero decir mal. Pero sí, está buenísimo y aparte también ella hace un registro como para que fuera, lo digo muy criollamente, el primer DNI de los perros también, para que el perro tenga su identidad, el perro, el gato, la perra, la gata. Sí. Mirá qué interesante. Sí, resuelve un montón de necesidades de las personas. Sí, eso. sí, Porque la verdad que cuando se pierden los animales es un delirio. Sí. Pero Así que bueno, también vamos a lo nuestro, tal cual. Ni día del animal, ni día del trabajo, el trabajador, la trabajadora, que igual somos todos trabajadoras, trabajadores. Sí. Bueno, Nika, contame de vos. ¿Qué te puedo contar? Yo soy de La Pampa, de un pueblo que se llama Alta Italia. No es un chiste, se llama Alta Italia. Un pueblo de inmigrantes de 1.500 habitantes, al norte de La Pampa, cerca de General Pico, de Córdoba también, como esa parte. Y hace ya como 10 años que vivo acá en Buenos Aires. Estudié en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, de la Universidad Nacional. Hasta hoy fui recorriendo diferentes espacios yo te presenté como diseñador gráfico. En realidad yo estudié diseño en comunicación visual, que es como el diseño gráfico de la FADU.
Okay. No existe en La Plata esa carrera, existe en comunicación visual, que es como más apuntado a la comunicación, no tanto al arte, como por ahí acá en la FADU es más diseño gráfico. Sí. Como otro enfoque, pero es medio lo mismo. O sea, compartimos autores, textos, Bien, y hablando de eso, una última interrupción, sí, perdón, obvio. porque Lo que hace quieras. 2 días fue el Día del Diseñador también, Sí, así que... internacional, Claro, sí, internacional, sí. así que bueno, también otra efemérides que no nos ocupamos hoy, pero ya le dimos mucho y obviamente siendo diseño que incluye, casi todo es diseño. Sí. Así que por eso te digo, hoy la perlita es el arte. Me encanta, bueno. claro. Sí, porque, o sea, yo desde siempre me dediqué al arte, desde que tengo uso de razón. Es como parte de mi identidad, digamos. Pero bueno, nada, tenía que trabajar. Entonces, le encontré como un lugar en el diseño que me dio, bueno, la posibilidad de trabajar, de poder también desarrollar mi carrera artística, porque, bueno, la carrera de arte es como más divergente, digamos, ¿no? Como que se diluye un poco a veces. Y más cuando uno por ahí quiere depender de eso o tiene esa ilusión y demás. Pero bueno, nada, yo no tengo esa ilusión, así que ¿No? no, por ahora, salvo que, a ver, siempre digo yo no voy a trabajar del arte, porque si no, es como que siento que tendría No, que... vivir del arte, porque Claro, trabajar del arte... vivir del estás arte, trabajando. exacto, Sí. exacto. Sí. Pero sí tener algo que pueda yo también poder desarrollar la carrera. Sí, Entonces perfecto. eso es un poco mi estrategia para poder trabajar en el arte actualmente. Volvamos a La Pampa. Volvamos a La Pampa, sí. Bueno, tengo una familia muy chiquita, tengo un hermano más chico que vive en Córdoba y bueno, mis papás, una familia y mi abuelo, mis abuelos, que son una parte muy importante en mi vida porque siento que de todo lo que hago tiene mucho que ver con la historia, con lo que me enseñaron ellos y lo que yo observaba de su día a día, de su cotidianidad. De hecho, un poco nos conocimos un poco a través de la obra que presentamos con Sonderflag, que es una casa nueva de artistas en Palermo. Que bueno, ellos me convocaron para poder participar en Bioferia y hicimos una instalación de textil que se llaman, o sea, técnicamente se llaman esculturas blandas. Y bueno, nada, yo vengo como con esa información de mis abuelos y de mi mamá también, Mi abuelo era colchonero. Es colchonero, digamos, pero bueno, actualmente no se dedica a eso ni hay trabajo de eso, pero era colchonero y mi abuela le hacía los capitoné, lo que se unen los colchones para que no se mueva. Bueno, y entonces la gente le llevaba, me acuerdo, le llevaba los colchones usados y él los restauraba, los pasaba por una escardadora, que es como una especie de máquina muy antigua de madera, con unos pinches, unos clavos, que van como desmenuzando la lana y van recuperándola, van abriéndola. Y bueno, yo veía todo ese... Yo era chiquitito, o sea, tenía 10, 8 años. Siempre cuando iba a veces a la casa de mis abuelos me quedaba con ellos. Estaba ahí, o sea, obviamente que no hacía nada, pero bueno, veía esas imágenes que se me iban como grabando en mis recuerdos, ¿no? Y bueno, nada, de ahí yo me empezó a picar un poco esa cosa de la costura, de las prendas, de la ropa, entonces digo, esto es diseño indumentaria, entonces tratar de ubicarlo y empecé como a buscar un poco la forma de eso, y bueno, no sé, me fui un poquito por las ramas, pero... No, está perfecto, porque nada. todo tiene que ver con todo, porque tus abuelos... ¿Tu obra? Exacto. O sea, mi obra tiene que ver con eso. O sea, la tela que se usaba para hacer los colchones se llamaba cotín, que ya no existe más. O bueno, estuve buscando. En Bolivia descubrí que hay una fábrica de esas telas. Es como una tela muy económica que se usaba antes, con unos que venían rayadas o venían con unos motivos así como florales. Generalmente eran azules, rojas, colores verdes o un color más crema. Y bueno, venía con unas flores y después rayadas. Es que las rayadas parece que se consiguen más. Y ahí, obviamente, que hoy en día hay como unas imitaciones y cosas muy parecidas. Y bueno, un poco tomé esa práctica y tomé esa misma materia para poder hacer la instalación que hicimos en Bioferia, que se llamaba Descansando la Cabeza. Descansando la Cabeza, tal que cual. Un poco es un clima de esta época, ¿no? Total. Antes de meternos en eso, yo quiero Dale. seguir como la continuidad lineal, porque como llegaste acá, pero además, vos con tu familia... Tuviste también otro tema que de pintar, de dibujar y hay un tema con una pollera. Ay, sí. Bueno, claro. Para poner como todo el espíritu familiar, sí, ¿no? Sí. O sea, yo
vengo de un pueblo, digamos, de 1.500 habitantes. Dialogar con el arte, ser expresivo, ¿cómo se dice esto de ser emocional? No, pero es como sensible, ¿viste? Que ahora se usa mucho la palabra sensible. Bueno, ser sensible efusivo, en un pueblo, claro. Expansivo. Exacto, yo siempre tuve esa energía y siempre, mis papás con sus miedos y sus prejuicios y bueno, y también lo que implica eso en un pueblo, trataron como de acompañarme medio a veces a lo bruto, pero bueno, hoy, o sea, de grande empecé a entender como qué son los medios que tenemos y que tenemos para poder vivir. Entonces, nada, ellos como me veían ahí tan expresivo y yo que me juntaba con las nenas y que qué sé yo, que por ahí era medio maricón y qué sé yo, y tenía como algo relacionado a esa subjetividad y esa forma de ser. Ellos, ahí vengo lo de la pollerita, porque ellos, para evitar que eso sucediera, no evitar que yo sea como soy, sino poder protegerme de ese exterior. Más en un pueblo, ¿no? En un pueblo claro. que es todo muy, está todo muy voraz, ¿viste? Sí. Como, bueno, en esa época no existían ni redes sociales, ni internet tampoco, entonces... ¿Cuántos años tenés, Nica? Yo tengo 35. Así que más o menos todo esto ocurrió en mi infancia, mi adolescencia. Sí. Entonces, mis viejos, bueno, mi viejo siempre me decía, cuando yo me ponía, qué sé yo, un pantalón, me acuerdo en la época que yo era flogger y qué sé yo, ese mundo de colores, que para mí era más de color que de tribu urbana, digamos, porque urbana en un pueblo no existía, pero sí era como esa forma de expresión que iba por los bordes, ¿no? O que iba por los laterales, de una manera común o establecida o tradicional. Entonces, bueno, no sé, qué sé yo, un día me puse un pantalón rojo, me acuerdo, y mi papá me decía, no te vayas a poner ese pantalón rojo, qué sé yo, porque esto, por lo otro, porque van a decir, y yo... Eso es lo que me daba fuerza para poder ponérmelo, digamos, porque era como una cuestión un desafío, una provocación. Exacto, yo siempre tuve esa energía, digamos. Nunca fui como sumiso, digamos, ni curto eso, digamos. Entonces, y después otra de los mecanismos era que ellos tenían en un placar tenían una pollerita rosa, que ellos me amenazaban que me iban a poner la pollera rosa si yo me seguía juntando con las nenas y seguía hacía las cosas que hacía. Hicieron todo, no, pobres padres. Hicieron todo bien igual. Sí, todo bien porque digo, claro, pero ellos querían adoctrinarte, querían ponerte... Sí, medio de servicio militar, ¿viste? Claro, como aparecía si como no más... tal cosa, tal otra. Eran los recursos que había en ese momento, digamos. Sí. Y yo, hicieron lo que pudieron con lo que tenían en un lugar muy difícil. Exacto, o sea, yo siempre digo que no es desde ya no es un reproche ni nada, ya se los reproché. Ya hubo un momento que ya pasó ese momento, es que yo lo hice solamente internamente. No, yo ya les expuse cosas y ya me enojé con ellos, ya me alejé de ellos y hoy en día tengo una... Sí. De hecho, mi obra un poco y mis trabajos artísticos tienen que ver con esa reconciliación porque yo empiezo como de eso eso quería llegar, porque como tu historia familiar te moldeó de alguna manera y como vos dejas ver toda tu identidad y todo lo que sos y toda tu historia personal y el legado familiar, tu abuelo, tu abuela... La pollerita, o sea, todo aparece, los cabezones, todo aparece. Sí, muy autorreferencial y como una constante búsqueda de identidad, ¿viste? Como mi objetivo en la vida creo que es buscar una identidad, buscar una forma de expresarse, buscar una manera de ser propia, genuina, verdadera, honesta. Y siempre fue eso. Y los elementos con los que me rodeaba y con los que me rodeo... a través de todo esto, coyunturalmente, a través de mucho análisis, obviamente, como de traer como todo el tiempo, nada, empecé como a encontrar diferentes elementos y diferentes situaciones que yo fui retratando a lo largo de mi obra, digamos. Entonces todo tiene que ver con todo. De hecho, estos cabezones de estas instalaciones que hicimos en Bioferia viene de una primera creación que yo hice en el 2017, 2018, que fue una serie que se llamó Los Gringos, que era una serie de retratos que yo hice de diferentes personajes del pueblo, que a mí me hacían acordar a diferentes personajes del pueblo. De hecho, le hice un retrato a mi padre, que se llama El Pequeño Carlitos. Estamos hablando medio en el aire y si querés te propongo, Javi, no sé si estás como listo,
te propongo que vayamos poniendo las imágenes, claro, porque estamos hablando muy en el aire y yo muchas cosas las vi, pero me gustaría que, obviamente, el sentido es que toda la audiencia lo pueda ver. Así que vamos a ir poniendo alguna que otra imagen y a medida que va pasando vos me vas contando si anclamos un poco y mostramos un poco de lo que estamos hablando. Si les parece y si están de acuerdo ahí. Javi creo que está buscando. Entonces toma un poquito de agua. Sí. Bueno, esa serie, que fue como la primera serie formal. De hecho, hace unos años encontré, ahí estamos viendo fotos. Bueno, esa fue una parte de la producción que hicimos en Sonderflag, en uno de los talleres de Sonderflag, que tiene talleres de artistas también. Y bueno, ahí yo estaba con la máquina de coser junto a una compañera que me estuvo ayudando a coser. Ahí estábamos cosiendo a full los muñecos. Para los cabezones. Bioferia. Para Bioferia, sí. Exactamente, que fue hace 15 2 días. semanas, sí, más o menos, en el hipódromo. En Palermo. Sí. Esta fue la pollerita la rosa, pollerita la famosa rosa. pollerita rosa, que yo le dediqué una exposición entera en Medasur. ¿Dónde fue eso? Eso fue en un centro cultural de Santa Rosa que pertenece a la Secretaría de Cultura de La Pampa. Uh-huh. El año pasado quedé seleccionado para poder exponer. También esas imágenes son de esa exposición. Bien, ¿eso fue todo el año pasado? Todo el año, en realidad sí, diciembre del año pasado fue la última muestra que se hizo en el espacio, en Medasur, en el espacio precioso, en Santa Rosa. Bueno, donde yo pude expandir toda mi obra, bueno, de hecho hay pinturas atrás. ¿Son acrílicos, que son pinturas? La mayoría son acrílicos, o sea, todo lo que hice más o menos en esa exposición son todos acrílicos, son todas imágenes relacionadas a, bueno, aparecen los zapatitos, que los zapatitos también era como este elemento de la amenaza. Ah, o sea, venía pollera y zapatito. Sí, pollera y zapatito. Y que ellos no sabían que yo los el usaba deseo, claro, cuando ellos no me veían. Eso te iba a decir, porque también convocar algo desde lo prohibido te genera más deseo. Claramente. Obviamente, Y para mí, era como una... Por eso hoy en día digo que el placer también tiene que ver un poco con la restricción también, o con esa cosa de no... O de lo, no sabían, tu mamá y tu papá no sabían en qué se estaban metiendo. O sí, viste, a veces digo, bueno, por ahí son unos ángeles, viste, son ángeles que sí sabían, entonces digo, bueno, por ahí... Más allá de que por él le costó a veces entender algunas cosas, y a mí también, a todo el mundo les cuesta, pero bueno, nada, bueno, esas imágenes son en los talleres de Sonderflag. Bueno, es un espacio bárbaro, la verdad, es un espacio genial. Bien, ¿querés contar un poco? Igual al final después que veamos esto, tengo fotos específicas de... Ah, de Sonder, ok, sí, perfecto. Podemos contar si querés. Esta es otra serie, esta serie se llama Los Abrazos. Que como te decía, creo que ahora vamos a ver algo de los gringos, que hay una pintura de los gringos que son como unos retratos con cabezas. Esta quedó dada vuelta, pero bueno, mira, esta serie de retratos se llama Tapacaras, que la hice en la pandemia, la hice ni bien me desperté de un sueño. Yo soñaba que bueno, en ese momento me había quedado varado en Barcelona, me había ido unos días de vacaciones y bueno, me quedé con una amiga y nos agarró la pandemia allá, entonces quedamos encerrados en una casa que compartimos. Bueno, esto es óleo, por ejemplo. Esto es óleo, sí. Este es un taller que estoy haciendo ahora con Agustín Fernández. Para igual, quiero que termines la historia anterior. Sí, es que cada dibujo tiene que ver con otra cosa. Sí, pero bueno, pará. Javi, nos quedamos un cachito en la anterior. ¿Podemos volver? Que te agarró la pandemia y ¿qué pasó? Claro, a mí la pandemia me agarró en Barcelona y bueno, resulta que yo a mí siempre me llamó la atención las imágenes que me aparecían en los sueños. Y entonces esta serie es una serie muy pequeña de unas ilustraciones rápidas que yo hice casi con los ojos cerrados porque fue ni bien me desperté. Para no perder esa imagen que acababa de encontrar. Entonces empecé a dibujar lo que había y bueno, hacemos 10 ojos hechos con marcadores sobre unos papeles muy, muy simples, unas libretitas que yo tenía ahí al costado, que después los fui trabajando un poco más en grande y fui agarrando algunas ideas. Y dibujar así con esa desesperación para que no se escape, ¿no? Sí, tengo esa forma de ejecutar. O sea, mi ejecución es ansiosa, ¿viste? Como todo, porque es como una pulsión, es como una especie de vómito, de una sensación de sacar afuera, sacar afuera. Como... Total. No especulo tanto. Trato de no especular o especular lo menos posible. Cuando especulo me vuelvo un poco como una situación como de borrachera, ¿no? Como una situación así como de porque siento que en esa ansiedad, en el arte, digamos,
aparecen como las fisuras, y eso es lo que más me interesa como bien, ahora sí, que Javi, ocurra. perdón. Justo la que viene, sí, es un óleo que estoy trabajando. Esto es todo de ahora. Se llama la serie de Asco. Asco. Asco se llama esta pintura, sí. Sí, esta es una pintura en óleo. ¿De qué medida? Y esto debe tener 1,10 por 1,40, 1,30 más o menos. Es bastante grande. Generalmente tengo pinturas bastante grandes. Me gusta como esa sensación y pintar en grande y buscar el color en el dibujo, en la composición, buscarlo. Esto, por ejemplo, esto nace de un dibujo, de una exploración que tengo en un cuaderno que me estoy haciendo hace varios años de dibujos y de exploraciones. Y bueno, lo saqué un poquito de ahí. Pero esto es justamente en el estudio que estoy haciendo sobre el óleo. O sea, en conexión con el óleo, que el óleo, lo remarco esto porque parece como algo como cotidiano, y no es cotidiano el óleo, porque el óleo tiene tiempos, no se seca más, tiene una estructura que es muy distinta al acrílico, que el acrílico a mí me lleva como algo de rapidez, de velocidad, de cantidad, que el óleo no. El óleo me permite la distancia, me permite el tiempo. Sí, el tiempo tal cual. La respiración, buscar otras formas, sí, volver. La pausa, exacto, claro, la pausa, exacto, ir y volver. Exacto. Agregarle una sí, cosita. Sí. Así que bueno. Cuando quiera, Javi, podemos pasar. Bueno, acá aparece uno de los cabezones. Este fue el primer cabezón, se podría decir. Yo ahí tenía el taller en Balux. Ahí estábamos participando de una muestra colectiva en Balux, que era, no creo que ya no existe más, pero era una antigua fábrica de medias, las medias Balux, sí. en Paternal, en la calle Bolivia. Y bueno, yo tenía un taller ahí. Y esa cabeza está hecha con unas cortinas de mi abuela. Sí. Me acuerdo perfectamente porque eran unas cortinas tan raras, tan poco cortina, ¿viste? Pero era como una cosa de que ella necesitaba. A hacer otra cosa, sí, claro. Sí, total. Y digo, ella necesitaba tener cortinas y tuvo cortinas, pero eran cortinas raras. Entonces, cuando ella me las dio a mí cuando me fui a estudiar y me fui, digamos, de La Pampa, me las dio para mi departamento y no las usé nunca porque no eran para mí no era una cortina para mí, era como algo que necesitaba otro proceso, otra forma. Así que este fue el primer cabezón. De hecho, de acá salió un poco la idea de la bioferia, sí. Bien, ¿y en qué más allá de la cortina, digo, acá. En lo personal, en qué, claro, de acá ¿en qué te inspiraste? De acá vienen. De estos son los famosos gringos que yo les contaba al principio, que es una serie que yo trabajé hace mucho, que también tuve la posibilidad de exponerlo en La Pampa, en un espacio de la Secretaría de Cultura. También como quedé seleccionado el año anterior a lo que les mostré recién. ¿Hace mucho cuánto? ¿10 años? No, yo digo hace mucho, pero porque... ansiedad. Claro, por mi ansiedad, exacto. No, esto habrá sido 2023. Sí, 2023. Y bueno, se hizo en el espacio de Marta Arangoa, que es una escritora de La Pampa muy, muy conocida, y yo acá trabajé con un autor pampeano que se llama Juan José Sena, que es de Rancul, y yo, bueno, me metí un poco con su obra. Su obra es... ¿cómo se dice cuando no hay mucho? Como no hay mucho disponible, como no sé, hay como una cosa de no hay tanto disponible de él, no se siguió editando, y es un excelente artista de la palabra y de las imágenes, de los cuentos. O sea, entonces empecé a meterme en ese mundo de sus cuentos, y me empezó a devolver imágenes. De hecho, hay muchos títulos de estas pinturas. Estos son todos acrílicos de 1 por 1,10 más o menos. No, perdón, de 70 por 1 metro. Son papeles estos en acrílico. Y bueno, cada una de estas pinturas tiene un nombre de uno de los personajes de Juan José Sena. ¿Cómo se llama? Este se llama El Monaguillo. También hace referencia que cuando yo fui monaguillo del pueblo era lo que más... No. Y porque me gustaba mucho la túnica blanca con el coso con la cintura. Entonces, como... Sí, la soguita que me apretaba la cintura y me hacía como unas polleras, qué sé yo, y era como ir a un casamiento todo el tiempo. ¿Y vos te ofreciste para ser monaguillo? Siempre, para mí era fascinante ir a ser monaguillo. Me parecía fascinante la perfo. Después hacía cualquier cosa, ¿viste? No sé, ¿viste? Pero igual yo siempre fui como muy... como estaba criado tan como tipo servicio militar. Sí, aparte
tan normativizado lo todo, que se ¿no? debía todo hacer. Tan, claro. todo metido ahí dentro. Así que bueno, nada. Pero monaguillo era algo permitido. Sí, exacto. Monaguillo estaba dentro de lo normativo, digamos, estaba bien. Sí, de hecho, un día, tengo una anécdota que es muy loca. Dale. La tengo que contar. Sí, obvio, bueno, resulta que con toda esta cosa, toda esta vida que llevaba, digamos, o todas estas ocurrencias que tenía, resulta que yo tenía, mi abuela, había fallecido hace unos meses, una cosa así. Resulta que ella, tenía una enfermedad que era lupus, una enfermedad muy espantosa, horrible, que la va consumiendo muy, muy feo. Y yo le tenía mucho amor a ella, y bueno, nada, entonces cuando ella falleció, yo asocié su muerte. Perdón, voy a la historia anterior. Antes. Sí, voy un poquito antes. Ella iba, tenía esta enfermedad, qué sé yo, iba a misa, pero no a la iglesia católica, sino a la iglesia evangélica. Mirá. Con unos pastores, con unas chicas, qué sé yo. Bueno, había como 2 o 3 iglesias evangélicas en el pueblo y una católica, digamos. Realmente medio pasa eso, digamos, es un pueblo muy chiquito. Bueno, resulta que, nada, yo había descubierto que a través de lo que decían mis viejos, mis tíos, mi mamá, qué sé yo, que la estaban usando a mi abuela. Como usando, ¿viste? Le sacaban plata. El diezmo, claro, sí, pedir. Le sacaban plata. En un momento me enteré que la habían encerrado en una habitación mientras ellos tenían una reunión en el comedor, que ella había pagado los cortes. Eso pasa, mirá. Bueno, pasa, ellos habían... se habla ¿viste? Bueno, eso. Debe haber de todo. Porque hay iglesias evangélicas que hacen el bien, digamos, comillas. Sí. Y otras que de todos lados, no. O sea, no sé si son... Que usan la religión como a veces usan otra cosa. Entonces, no sé, después ella, por ejemplo, les pagó todos los cortinados de la iglesia. Yo iba como registrando toda esa información y yo quería venganza. Entonces, cuando mi abuela murió, yo asocié la muerte directamente que la mató el pastor, ¿viste? Wow. Algo tan, ¿viste? Como, no, estos me la van a pagar, ¿viste? Yo todo en la mente, yo no lo compartía con nadie porque si no, imagínate. Antes, o sea, no me iban a dejar hacerlo. Bueno, así que un día con 2 amiguitos, que yo tenía, que íbamos a hacer monaguillos. ¿Estabas hablando de qué edad todo esto, Nica? A los 10 años, más o menos, 9 años. Un vengador. Sí, pecador de chiquito. Entonces, para ir a la iglesia... Es un diseño que incluye, no se vayan a creer. No estamos hablando, claro, estamos hablando de procesos creativos. Sí, claro. Bueno, resulta que yo, saliendo de mi casa, yo pasaba por esta iglesia, por ese templo, y después cruzaba la plaza y me iba a la iglesia. Bueno, habíamos pensado, vamos a hacerle una maldad a la iglesia. Pasamos por la iglesia, yo hacía campana, porque yo no me iba a ensuciar las manos. Manchar, claro. Pero estos 2 sabandijas que tenía de amigos, a ellos no les importaba nada. Entonces digo, bueno, si ellos tienen esa energía, vamos, yo los motivo. Muy bien. Yo hacía campana para que no nos vea nadie, entonces íbamos. No, me da vergüenza. Hoy ya soy grande, ya me arrepiento, pero digo, una vergüenza lo que hicimos. ¿Qué hicieron? Rompimos todo. Entramos, rompimos la cerradura la rompimos a piedrazos. Agarramos los faroles de atrás, empezamos a pegarle con piedras a los faroles, abrimos, yo me incluyo porque yo también estaba, pero no me ensuciaba la mano, pero yo también estaba aparte. Bueno, y entramos al templo, era una cosa muy tipo, esa silla de plástico, un órgano, bueno, los chicos rompieron todo. Las sillas, empezaban a revolver las sillas por adentro. Todo por todos lados. Claro, sí, todo lo que hoy, siendo el niño... órgano, lo tiraron al órgano, le sacaron las cuerdas a la guitarra, no sabes lo que era. Y después, tucu, nos fuimos a hacer monaguillos. Eso fue como la escena que se armó. Y después, santos, después... La coronación. ¿Viste? Claro. Y yo estaba con una paz de haberme vengado de esa gente, porque yo no sentía ningún tipo ni de miedo, ni de culpa, nada. Yo estaba haciendo justicia. Eras un niño que, claro. Yo estaba haciendo justicia. Sí. Entonces, hoy a los ojos al otro de día, claro. puerta, ¿quién llegó a mi casa? El pastor con 2 mujeres, que son las que estaban ahí con él, qué sé yo, a preguntarse. Mi madre... No sabían nada. No sabían nada, pero ella dijo, no, de ninguna manera ustedes se van de acá, porque había un lore en todo esto, había una... No es que yo había solamente me he hecho la cabeza, ¿viste? No, había toda una cosa... mi abuela sufrió esos abusos, sufrió esos desplantes, eso lo hizo. Sí. No es que fue un invento de mi cabeza, no, sucedió, no es la manera o sea, claro. no lo hagan en sus casas, pero digo, no es la manera de hacerlo, obviamente, pero fue como una escena de una película de Almodóvar, ¿viste? Como de bien de pueblo,
nadie nos vio, que era muy posible que nos vieran, porque es como, si hacen, o sea, en el pueblo, una hormiguita que va por la calle ya se escucha de que hay una hormiga y la gente sale por la ventana y mira si hay una hormiga. Sí, tal cual. Bueno, nada, fue como esa escena. Me encanta. Y bueno, y yo honré la memoria de mi abuela y me sentí muy en paz. Y muy después, bien. Muy en paz también con la actitud de mis padres, porque mis padres me bancaron. ¿Viste? Como decían, no. Muy bien eso. No, o sea, obviamente que me dieron un reto, qué sé yo, sí. Como no hagas eso, obviamente. No, está bien, pero bueno. Pero tampoco es que, viste, como que dijeron, no. Yo hacía un poco lo que ellos nos animaban a hacer, básicamente, porque ellos, claro, nada, Mica está todo mal, pero también es, sí. Bueno. Claro. Hay una parte tuya donde quisiste reivindicar y quisiste saber, no es el camino. No es el camino, no es el camino, pero... Mirá todo lo que trajo un monaguillo, todo lo que trajo, ¿viste? La pintura del monaguillo que estaba ahí, por eso cada uno de esos retratos, que son un montón, que tendría que volver a mostrarlos en algún momento, sí, porque cada uno tiene su historia. De hecho está el Ansal, que era también un personaje. Están los mellizos, los mellizos son tan lindos. Eran unos mellizos que vivían en el pueblo, que eran, a mí me llamaba mucho la atención esa figura, por ejemplo, o la figura de la Ana Ano, que era una chica que era, es Ana. Es Ana, pero es como un chico, entonces es el carnicero del pueblo, y son personajes que a mí me motivan muchísimo, me llaman mucho la atención y me encanta que existan. Los mellizos me encanta que existan porque eran idénticos y a veces la gente se los confundía, que yo era como unas películas que me hacían en el pueblo. Después cuando me fui del pueblo y llegué a la gran ciudad, acá es todo el tiempo. Acá ves todos mellizos, todos, claro. Claro, exactamente. Sí. Bueno, por eso también entiendo un poco a tu mamá y a tu papá la necesidad de protegerte, quizás. Claro. Porque allá con era todo mucho más expuesto. Mucho más expuesto, sí, totalmente. Bueno, Javi, perdón que te vuelvo loca. Yo ahora vamos a volver, vamos a seguir mirando, porque claro, nos pusimos a charlar acá. Y Javi es que no nos alcanza un programa, me parece. No. Vamos a tener que implementar alguna... Nos quedan 20 minutos, pero sí, vamos a hacer micros. Vamos a hacer micros de Nica Señora. Me encanta. Tengo muchas micros cosas. para hablar. Bueno, podemos volver a lo que estábamos viendo. ¿Vos te acordás lo que...? Esta es la serie de Tapacaras, esta es la de la pandemia, esta era mi amiga Joa, que siempre se mataba a puchos. Tremendo, o sea, yo la veía fumando pucho, ¿viste? Y ella era comiéndose los atados de cigarrillo. Claro, y el concepto es siempre un objeto, algo que... algo que tapaba la cara. Que era, como en ese momento le decían a los cubrebocas, le decían tapacaras, allá en Barça se le decían eso, no sé, acá también, claro, tapaboca o el barbijo. Sí. Entonces digo, bueno, ¿cómo pueden ser los barbijos que nosotros llevamos a la cotidianidad, al día a día? Bien. Bueno, ellos eran los puchos. De hecho, Mariela, mi amiga y dueña de Sonderflag, tiene una serie de estos dibujos, con sus identificaciones, digamos, con lo que a ella le tapa la cara, digamos. Pero bueno, había algo de eso. Esta es una serie que se llama Mesas Servidas, que también estuvo en la Bioferia. Es una serie que es un poco de las últimas que estuve trabajando. Que viene también viene de una historia. Primero es como un símbolo de la mesa familiar, ¿viste? Es como una representación de la mesa familiar, donde se pone todo en juego, donde se cruzan todos los intereses, los miedos, las exigencias, que puede ser una mesa familiar un sábado. En mi caso siempre fueron los domingos, donde se juntaba toda la familia, que como te repito, siempre fuéramos 3 o 4, o sea, no éramos muchos, pero era como el evento, es la ceremonia, ¿no? claro, es el ritual y el horario y todo cronometrado, y cada uno ubicándose, digamos, en una parte de la mesa. Bien. Bueno, esta es una serie que vino de ahí. Yo les sacaba fotos de unas mesas que armaba y bueno, y un poco la silla arriba de la mesa era como, bueno, un poco cambiar un poco los planes, ¿no? Siempre mi intención era esa, como pensar afuera de la caja. De la caja, siempre salir como fuera de la caja. Y estos personajes que se ven ahí, que yo los veo claramente, pero a veces no se entienden, digamos, que son... Bueno, pero son como unos personajes que están como enredados, enroscados entre sí, y bueno, haciendo lo que pueden, básicamente. Bien. Estos son unos dibujos que también se llama Aparece la copa, también es de la serie de Mesas Servidas. Bien. La mesa servida el nombre se lo puse porque en el pueblo se usaba mucho
yo le decía en ese momento brujería, pero no era brujería, era como una cosa de... Era como de pedirle a la tierra recursos, digamos. Entonces, a veces la gente como forma de manifestarse... Más bien estilo ofrenda, si nos vamos más a lo espiritual, ¿no? Exacto, había mucho de eso. Mi vieja siempre curtía esa. De hecho, ella, digamos, curtió más videntes que psicólogos, digamos. Me enseñó a hacer un montón de técnicas para destrabar esto, para tener un novio, para que no me dé bola, para que esto, para que lo otro. Siempre me enseñaba cosas, entonces repetimos el ¿Te fue bien? Mal, siempre mal. No funcionaba. Era más una intención mía que no funcionaba. Pero me acuerdo mucho. De hecho, tengo muchos textos escritos sobre eso. Que ella ponía en un frasco de lata, ponía sus deseos. Y que si a fin de año se cumplían o no. Exacto. Pero algunos se cumplían. Me encanta. Esta es la sillita con la pollera rosa. Este es como un icono, siento, en mi obra. Porque es como que sintetiza un poco la obra, digamos, porque es la silla y la pollera rosa. Lo que está arriba de esta silla es la pollera. Sí. Después yo le agrego como unos guiños así como más humorísticos, de unos dientitos, una boca. Sí, claro. Siempre la silla siempre va a aparecer porque es como... Yo era una silla, digamos, dentro de esa mesa, ¿no? Entonces siempre era como... aparece siempre el dibujo de la silla. Bien. Me impresiona mucho cómo podés sintetizar y resumir toda tu vida, todo tu arte en este concepto. Sí, a mí también me impresiona. Sí. Yo los dientitos desde acá, si no me saqué los dientitos, porque entre que soy medio corta Yo doy de por vista, asumido un montón de cosas. Sí, pero está bueno que explique. Javi, si querés puedes ir a la que sigue, porque nos van a quedar... Creo que sí, igual ya vamos a llegar a Sonderflag, prometo. A ver si... Bueno, y mientras tanto podemos ir... sin spoilear, bueno, ahí viene. Esto sigue siendo la mesa podemos pasar así, la mesa servida. Sí, vamos a ir pasando diálogos. Porque es medio más... Aparecen búsquedas. Siempre yo vengo del dibujo, digamos, muy del dibujo. O sea, en el pueblo yo estudiaba dibujo, digamos. Iba con mis maestras de dibujo, que las amo y les agradezco siempre que las veo, todo lo que me enseñaron. Y bueno, nada, vengo de ahí. Bueno, esto sigue siendo un poco toda la serie de las mesas servidas. Este es como una especie de close-up de una escena, de uno que está como espiando. Aparecen las orejitas, aparecen las costuras, aparecen las diferentes telas. Bueno, este es un dibujo muy simbólico en mi vida porque es mi primer dibujo que yo recuerdo, pintado, que hice. O sea, de hecho, esto lo debe haber hecho cuando tenía yo 8 o 9 años. Este fue mi primer dibujo, que era mi primer retrato. Me acuerdo que era a esta pintura le llamo la travesti del fondo, porque era como una especie de matriarca que yo me imaginaba, ¿viste? Que eran un poco mis abuelas, mi abuela materna. No existe, o sea, en la realidad no existe, no existe. Es toda mi imaginación eso. No, tampoco. Era una construcción que yo hacía sobre las feminidades de mi casa. Esta es una serie, bueno, esto es uno de los gringuitos que está espiando por la ventana, que es gigante, le quedó chica la casa, entonces no puede salir. Esta es una instalación. Bueno, esta es la instalación de las mesas servidas, que están hechas con diferentes telas, diferentes textiles, algunos más que remiten más a manteles de cocina, manteles de casas. Otros, por ejemplo, que se ve, es como más del trajecito que me hacía del jardín. Del jardín, claro, hecho con la tela del guardapolvo. Exacto, el guardapolvo, que para mí era muy hermoso esa parte de construir el guardapolvo, porque mi vieja me lo hacía, me lo bordaba, todo. Obviamente que yo nunca estaba satisfecho. Ay Dios, mi mamá hizo tantas cosas por mí, que ahora la voy a ver dentro de poco, por suerte, que no las veo mucho, entonces ahora va a venir. Esta también es una serie de... Acá fue otro proceso, agarré unas telas, unas gabardinas que yo tenía y las empecé a dibujar con dibujos así desbordantes, ¿no? Como dibujos que frases, palabras, Y bueno, y con esa misma tela después los recorté todos y los empecé a armar los muñecos. Entonces es como un lenguaje atrás de otro, como esa sensación. Y en tu obra, ¿cómo siempre se va como una cosa
superponiendo con otra, como tienen yo como siento capas. que hay capas, Sí. exactamente, Sí, sí. como capas que se van superponiendo y Sí, los temas también se van como abrazando y abrochando Sí. y como Sí. todo el tiempo, y entonces vuelve para atrás y Sí, vas para sí. adelante y estás Sí, siempre la como obra hablando. parece más, a veces siento, por lo que escucho y recibo de comentarios, a veces la obra parece más tierna o más colorida que lo que yo lo vivo. Yo lo vivo como un drama todo esto. Un drama que para mí son gente ahorcada, gente muerta, bueno, todo en mi cabeza, ¿no? Pero Claro, no, sí. la gente ve abrazos, Claro, ve bueno, como me cariño. pasó con la pollerita, Claro. que yo los dientes si no me decías encima de lejos sin anteojos no veía los dientes. Claro, ¿no? claro. Me daba hasta ternura. No, esa después de hecho se lo pollerita. saqué a los dientes porque los dientes era como más llevarlo como infantilizar algo que no era tan Sí. infantil, era más solemne. Ujú. Sí. Esta instalación es una instalación que tiene como 2 metros de alto. ¿Y dónde estaba? Esta estaba expuesta en Medasur, en el Centro Cultural de Sí. Santa Rosa. Ok. Esta fue parte de la exposición de la pollerita rosa. Sí, Bien. sí. De hecho, de fondo se ve una de las pinturas, que creo que la pasamos hace un rato, que se llama Sí. Gloria. Y es una pintura icónica, la que está atrás. Porque fue seleccionada por el Salón Nacional de Santa Fe el año pasado y quedó expuesta junto con 10 artistas más. Muy bien, qué Y fue un lujo para mí que esté dentro de un salón provincial, o sea, un salón nacional en la provincia de Santa Fe. Y es una obra muy potente, es muy significativa para mí. Cada vez que me preguntan el precio, yo le pongo más precio porque no la quiero soltar. Entonces cada vez que me preguntan cuánto sale, cada vez más cara. No tanto por la trayectoria, porque no soy nadie, Sí. pero digo, por lo que me cuesta soltar Sí, las claro, cosas. Está bien eso, esa negociación Sí, es muy interesante. sí, también, porque si no es me tu quedo. valor. Sí, Es sí, tu valor, que no sí, tiene sí. que ver con el precio. Sí, total. Es un valor afectivo, simbólico, que no Totalmente. es material, claramente. Totalmente. Claramente. Bueno, llegamos. Llegamos a la bioferia. Llegamos a la bioferia. Descansando la cabeza. A ver, contemos un poco, nos situamos. La bioferia que sucedió en el hipódromo de Palermo. Ahí Sonderflag, que es la galería que ahora vas a contar, tuvo un espacio súper central, Sí. tenía el domo central. Exacto. Y ahí vos hiciste la instalación, porque era medio como... Fue una sola, pero eran con en muchas diferentes cosas, partes. Sí. Claro. Hará un mes y medio más o menos, vino Mariela y Hernán, que nos está acá acompañando. Sí, que no quiere salir, que no pero quiere salir en bueno. cámara. Que nos está acompañando y bueno, y sí, nada, teníamos la propuesta de hacer esto en un tiempo muy corto y con un desafío grande de mucha exposición y demás. Entonces, para mí era mejor gestionar mi propia obra y mi propio trabajo y entender esos tiempos que por ahí hacer otro movimiento. O sea, porque yo a veces participo en Sonderflag, por ahí haciendo alguna performance con algunos compañeros, algunas compañeras, o convoco a bailarines o actores o actrices y hacemos algunas performances, porque Sonderflag lo que tiene es que es un espacio súper abierto a que sucedan un montón de cosas relacionadas al arte, a la expresión, a la comunicación. De hecho, hay un montón de cursos y de talleres súper interesantes de filosofía, de fotografía, de un montón de... Hay clínicas de arte también, hay talleres de artistas. Ahora hay una exposición de una artista conceptual muy copada, Ananqué. Esto está en Nicaragua y Uriarte. Nicaragua y Tames. La voz en off que La nos voz en off habla. que nos dice. Y bueno, nada. Fuimos convocados por la bioferia para hacer esto, para tener un poco de exposición y poder también presentar a Sonderflag hacia afuera, un poco, digamos. salir del aprovechar este circuito. espacio. Y entonces, como era un espacio de descanso de la gente que iba a participar en el escenario, del otro lado está el escenario, entonces la gente pasaba, tenía que armarse o ensayar y qué sé yo. Bueno, un espacio era de descanso. un espacio de cuidado también, porque de hecho era cerrado. No había mucho tránsito, Sí. exacto, no había mucho tránsito de personas. Si bien no tenía como el espíritu tan VIP, era un lugar como cerrado, Sí, era solamente... sí. O sea, en un momento se habló de poder abrirlo un poquito, pero era demasiada la gente que había como para poder contener, digamos, ¿no? Obviamente que la instalación que hicimos contenía eso, o sea, tenía en cuenta eso, porque no eran obras que por ahí no se podían tocar o lo que sea, al contrario, eran obras eran súper... usables algunas, todas, ese es el tema. la mayoría. Ahí estamos viendo, pero por ahí... Sí, estas son todas fotos de la bioferia, y la instalación se llamó Descansando la Cabeza, que un poco tiene que ver, primero porque la instalación estaba compuesta por 7 cabezones de 1,5 metros de largo,
y 7 mesas servidas. Las mesas servidas yo las tenía ya trabajadas de la exposición anterior, y lo que hicimos para Bioferia fueron los cabezones. Entonces empezamos como a dialogar con las dos cosas. ¿El número 7 por qué? No me gustan los números pares. Bien. Y un poco el número 7 viene de los 7 locos, del cuento de los 7 locos, y un poco viene un poco a eso. De hecho, iban a ser, no, imagínate que íbamos a hacer 15 en un momento, pero con el tiempo y con las dimensiones no había espacio para hacerlo. Entonces ¿En cuánto tiempo? ¿En un mes lo preparaste? No. Menos. Sí, porque la idea empezó en un mes. Imagínate que entre que lo cerramos y que armamos la propuesta y demás, y charlamos y demás, de trabajo habremos trabajado 2 semanas para hacer los cabezones. Ahí todo así, ahí la ansiedad y la voracidad te juegan a favor. Sí, y en contra también, porque después siento que tuve un parto de trillizos, ¿viste? Como decís, y esta depresión, ¿viste? De esta cosa, digo, ¿dónde están los cabezones? ¿Dónde están? Y por suerte están en el salón del plan, cuidado. Ya pariste. Es muy fuerte esa sensación. De hecho, me tuve que tomar vacaciones en el trabajo porque quedé completamente seco. Claro, porque bueno, esto no hablamos seco. Como de tu otra parte, claro. Sí, no da más. De tu trabajo formal, como diseñador, porque aparte, claro, esto hay que vivir. Exacto, hay que Pero vivir. vas a vivir del arte en algún momento. Vamos a ver. Espero, quiero, me encantaría, te lo deseo. Bueno, y estuvo buenísimo hacer esta instalación porque, bueno, Descansando la Cabeza viene porque los cabezones estaban descansando y porque la gente podía descansar sobre los cabezones. Eran grandes, eran muy contenedores, o sea, podía haber una persona o dos. Había muchas infancias que pasaban y se tiraban y jugaban y los corrían, y eso me pareció fabuloso. Mi obra tiene mucho que ver con las infancias todo el tiempo. No sé si porque yo trabajo mucho desde ese lugar, sino, o sea, mi obra no es cero tétrica, cero oscura, cero... entonces... y también viene un poco también en diálogo con esta actualidad de no poder dejar el celular, de no poder descansar, de no descansar bien y todo eso, un poco Descansando la Cabeza, que es un nombre que me ayudó Gustavo Marrone, que es un gran artista argentino, que yo siempre le consulto y siempre le hincho que opine sobre lo que hago, qué sé yo, y él me ayudó a encontrar este nombre y a hacer el texto de la instalación. Bueno, Descansar la Cabeza, creo que al menos y creo que mundial, te iba a decir al menos acá, porque por ahí me imagino que en tu provincia y en tu lugar de origen por ahí no es así, porque tengo el prejuicio de que se vive de una manera más tranquila, pero acá en Buenos Aires y en todas las metrópolis, descansar la cabeza. Imposible. Es como lo que todo el mundo desea, claro. Sí. Apagarla un ratito, digo, no morirnos, pero apagarla un rato para poder dormir. Bueno, no hablemos de insomnio porque... Desinstalar una aplicación, claro. A trabajar solo desde la compu ciertas cosas. Yo estoy haciendo a veces, pero bueno, a veces entro como en una borrachera de, no sé, estoy ahí con las aplicaciones todas abiertas, chusmeando cosas. Con una cosa de, viste, como una enajenación por completo. Pero bueno, esa es parte de este clima de esta época. Sí, tal cual. Bueno, pasó la Bioferia y ahora, ¿qué viene? Descanso. Descansar, la cabeza y todo, el cuerpo. Ahora, ¿qué viene? Es que siempre era mucho... Estoy craneando una obra de teatro. Estoy armando una suerte. No te puedo creer. Te voy a decir algo al aire, porque, mira, hace una semana le escribí a una gran amiga que es performer, actriz, dramaturga, etcétera, y le dije, quiero que conozcas una persona, yo creo que van a machear desde lo laboral, así que se llama Jorge Teff, no sé si lo conoces. No, pero bueno, pero siento encantado. Que se tienen que conocer. Ya le escribí en privado el otro día y le dije, y ahora que me decís obra de teatro, me parece que sí, total. Se tienen que conocer. Tenemos el espacio que siempre va a ser Sonderfly. Se tienen que conocer. Entonces siempre vamos a exponerlo ahí. Se tienen que conocer. Jorge, te lo estoy diciendo. Te lo digo al aire, mirá lo que te digo. Sí, encanta. Lo estoy haciendo. Estoy haciendo un seminario con Lisandro Rodríguez, que tiene el estudio Los Vidrios, ahí en Urquiza, en Donado y Olazábal. Y estoy produciendo este material con otros compañeros más. Bueno, yo tengo este material y como amasando un poquito tengo la cabeza puesta ahí, después no puedo dejar de pintar, ni de dibujar, ni de escribir. Y después participo en una galería que se llama Sólida, que es una galería de 3 años más o menos, que son colegiales, es una tiny galería, le digo yo, porque es una pequeña galería. Y entonces, bueno, ayudo ahí, tenemos un pequeño equipo y ayudo más en la parte de comunicación y por ahí alguna curaduría de alguna muestra.
¿Cómo haces todo eso? Mi pregunta es, ¿cómo ¿Qué sé yo? La verdad que no sé. No, es que también porque no tengo hijos, no tengo hijas, ¿viste? No, la verdad, tengo tiempo para hacer las cosas, en muchos casos. La verdad, que si tuviese una familia y toda otra estructura, yo haría la mitad de las cosas. Entonces, por eso no tengo familia. Por ahora, qué sé yo. Bueno, ¿y con Sonderflag qué se viene algo? Bueno... En Sonderflag por ahora, conmigo llegamos sí. hasta la bioferia. Tenemos muchas ganas de que esos cabezones empiecen a tener lugar. ¿Dónde están ahora? Están en Sonderflag durmiendo. Ah, bueno. Sí. Está todo ahí. Que por suerte, bueno, Mariela ya me va a sacar volando con los cabezones porque le estoy ocupando todo su taller, se lo estoy ocupando yo. Pobre, pero bueno, es la que me banca, digamos, con todas estas ocurrencias. Y ella es artista también, la dueña de Sonderflag, Mariela Monferrer. Entonces entiende mucho de lo que pasa, digamos, en relación al arte. Entonces siempre estamos ahí siempre escaneando ideas, siempre estamos en una, siempre estamos idea y de allá, de acá, y que hacemos un desfile o hacemos una performance o hacemos no sé qué. Yo creo que los cabezones van a hacer algo en algún momento, sí. Yo tengo ganas de hacer una muestra de los cabezones, pero más estilo exposición, más galería. Quiero armar como una instalación con piso de tierra, ¿viste? Como quiero armar algo de eso. Así que bueno, nada, ya aparecerá un lugar para poder hacerlo y demás. Pero bueno, nada, en Sonderflag seguramente algo vamos a hacer, porque de hecho pensamos en hacer una proyección de películas en algún momento, con alguna temática, o una escucha de un disco. Eso hablamos con Mariela. Mariela, no, Mariela, si nos estás mirando también, nos estás mirando, te queremos decir que... No, por la escucha de los discos sí. De hecho, habíamos pensado en hacer una escucha de un disco, y descansando en los cabezones, con una copa de vino, algo muy... también... Me encanta. Sí, haciendo cositas. Y Sonderflag es ideal, es el lugar... Me encanta. Bueno, vamos a un ciclo de charlas de diseño que incluye. Exactamente. Algo. Totalmente, porque... Sí, está abierto a que sucedan cosas. Me encanta. Y no, es pará, un ¿y Sonderflag qué significa? No dijimos eso, que es importante. Se llama Sin Banderas. Ok. En realidad es como una conjugación de... Parte de la familia Sonderflag es holandesa, entonces viene como una conjugación entre Holanda y Argentina, digamos. Y bueno, nada, eso es como se llama Sin Banderas. Me encanta. Arte sin banderas. Tenés razón, mirá. Y 56, nos quedan 4 minutos. Tenemos que hacer otro programa porque... Cuando quieras. No, en un momento aparte había que hacer un corte. Claro. Y no lo hicimos. Esperemos que no haber aburrido, ¿no? Con tanta... No aburrimos nada. Bueno. Yo creo que no aburrimos. Bueno. Vamos a ver qué dice la gente en los comentarios. Claro. A ver qué ¿Qué dice el chat? No me pasa muy seguido, pero yo otra vez me pasó de que me apasiono, claro, me apasiono con la persona que viene a la entrevista y que me olvido de hacer el corte. Y que también yo te dije que me encanta hacer radio. Sí, eso también. Venía con una ansiedad yo. Venía con una ansiedad que ya todo. Yo me voy a Sonderflag, vos venís acá. Totalmente. Ya, sí. Bueno, te invitamos a conocer Sonderflag. Sí, obvio que no fui. Justo ahora hay una muestra muy espectacularmente montada y conceptual, que tenés que ir a verlo y ir a conocer el lugar, porque es una propuesta de arquitectónica muy zarpada. Tengo que ir. ¿El estudio cómo se llama? ¿Toma 2? 2S Arquitectos. 2S Arquitectos es el estudio de arquitectura. No para diseño que incluye, sino para mi trabajo de Clarín. De Clarín, exacto. Ahí lo podemos hacer. No, porque el estudio es buenísimo y hicieron este proyecto que se cae de culo. Me encanta. Y va a seguir expandiéndose. ¡Epa! Sí, justo al lado, sí. No puedo decir mucho. Ok. Diga, bueno, no pasa nada. Sí, los ruidos acá pasan siempre. Bueno. No te preocupes. Bueno, Nica, señora, que antes de pedirte quiero que muestres ese buzo. Sí. A ver si se ve ahí. Sí, ahí se ve perfectamente, porque dice Son unos buzos que hago yo, que se dice señora, sí. Que lo pueden encontrar en mi Instagram. Bueno, nada, me mandé a hacer... A veces hago ropa. No tengo una marca de ropa, pero tenía la calentura de hacer este buzo, bordado, está todo bordado, es como, bueno, si lo ves de cerca... Sí, recuperar también un poco otra vez, ¿no? Cerramos el programa volviendo a lo que hablamos al principio, la familia y... Pero bueno, síganme en las redes, estoy como Nika Señora, Nika Señora, como se escribe acá, sin la ñ, Señora. Y bueno, nada, ahí yo subo cosas, a veces me pongo más verborrágico, a veces me escondo más.
Bueno, la vida, bien, ¿no? Ya te vamos a ir conociendo. Obvio, lo que ya quieras. Te vamos a ir conociendo. Bueno, Nica, millón de gracias por haber estado acá. Bueno, me encanta este programa. Sí, podés venir, podés volver. Cuando quieras. Ya lo vamos a pensar. Gracias. Bueno, esto fue Diseño que Incluye en el Día del Animal, aunque acá hablamos de otros Somos un poco temas. animal. Sí, somos un poco. Somos un Me poco. Asterian. Somos, claro. Ahí va. Bueno, muchísimas gracias, Nica, esto fue Diseño que Incluye y nos vemos en el próximo programa. Chau, chau. Auspicio de QI. Holcim. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.